Pues vamos a compartir la palabra en esta hora, hermanos. Recuerde que estamos ahí en la Biblia Continental AD. Usted la va a encontrar ahí en Google. Usted puede entrar a Google y pone usted Biblia Continental AD. Rápido lo va a llevar al comentario. Juan, le da a ingresar 1 del 9 al 13, que es el comentario que vamos a ver el día de hoy. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Qué maravilloso, hermanos. Y aquí nos enseña a nosotros el comentario que antes de Cristo el mundo vivía en tinieblas. La Biblia dice que si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo ha puesto una venda en los ojos hablando de la conciencia, los ojos espirituales, para que no le resplandezca el evangelio, la luz de Cristo. Amén. Bueno, antes de que Cristo apareciera, todo el mundo estaba en tinieblas. Todo el mundo estaba en una condición de oscuridad. ¿Hasta qué momento es cuando el mundo puede ver por primera vez la luz? Es cuando Cristo aparece en el mundo como la luz verdadera. Y cuando hablamos acerca de la luz verdadera, hermanos, no estamos hablando nosotros precisamente de una luz física, sino de la luz que alumbra el entendimiento, la luz que alumbra el corazón, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Es decir, que al hombre le da, hermanos, conciencia, le da inteligencia, en donde el hombre puede comprender, puede entender la magnitud, primero, del pecado, la necesidad de acercarse a Dios, la necesidad de entregarle a Cristo su corazón. Eso solamente sucede cuando está la luz. Amén. Ayer hicimos una práctica de evangelismo aquí en la iglesia, y dentro de la práctica alguien decía: pues yo no tengo pecados, todos somos hijos de Dios y yo no tengo pecados. Y la realidad es que el hombre se siente así. El hombre se siente que no tiene que dar cuentas a nadie. El hombre se siente que no tiene la necesidad de Dios. El hombre se siente que está bien como está viviendo. Es porque está cegado su entendimiento, está cegado su corazón. Amén. Pero cuando llega la luz, cuando la luz llega al hombre, hermanos, entonces el hombre comienza a ser alumbrado en todo su ser. Gloria al Señor. Lo interesante que dice aquí el texto es que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo es que el mundo no conozca a Cristo. Es lo más triste. Y la gente dice: es que, a ver, muéstrame que Dios existe, muéstrame a Dios. Es que en tinieblas, aunque Dios se manifestase, no lo va a conocer. Si usted lee 1 Corintios capítulo 2, dice que si lo hubiesen conocido, no lo hubiesen crucificado. Es decir, que ellos tuvieron enfrente, hablando de los judíos y hablando de los romanos, tuvieron enfrente al Salvador, tuvieron enfrente la encarnación de Dios, pero ellos no la conocieron. Amén, porque si lo hubiesen conocido, no lo hubiesen crucificado, no le hubiesen maldecido, al contrario, se hubiesen rendido delante de él. Pero no lo conocieron, ¿por qué? Porque sus ojos estaban velados. Amén, y eso es lo que pasa hoy en el mundo. Y lo más tremendo es que
no nos vaya a pasar en nuestra vida cristiana, no nos vaya a pasar en nuestra iglesia. En ese momento hay muchos cristianos que están viviendo en tinieblas porque no les ha resplandecido la luz de Cristo. ¿Y cómo sabemos que un cristiano vive en tinieblas? Jesús dijo: el que anda en luz no tropieza. El que anda en luz, hermano, no cae. Y cuando el cristiano tropieza, cuando el cristiano sigue caminos de corrupción, cuando el cristiano sigue camino de pecado, está tropezando. Cuando el cristiano se aparta de Dios, ese es un tropiezo. Cuando el cristiano vive una vida muy ligera, sin comunión con Dios, eso es una vida en tinieblas. Una vida de tropiezo es una vida en tinieblas. Y muchos cristianos lamentablemente están viviendo en tinieblas. Que no te pase a ti, que no me pase a mí. Tenemos que cuidar que Cristo alumbre en nuestros corazones. Y sigue diciendo aquí la palabra, la lectura, sigue diciendo, hermanos, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque estaban en tinieblas. Nadie puede recibir a Cristo y nadie puede recibir su obra. A lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? A morir en la cruz del Calvario. Vino a entregar su vida en propiciación por nuestros pecados. Él ya lo hizo. Pero el no recibirlo, ¿por qué? Porque hay tinieblas todavía en el corazón. Es importante que nosotros no dejemos que las tinieblas a nosotros, hermanos, nos hagan no ver a Cristo, nos nublen la conciencia y el entendimiento. Sin embargo, sigue diciendo aquí la palabra: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es una maravillosa palabra, porque esto habla de un misterio. Esto está hablando de algo que a la mente de los hombres es incomprensible. El nuevo nacimiento, una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, se ejerce una nueva creación. Dios nos vuelve a crear en nuestro ser interior, a crear a un nuevo hombre, una nueva mujer, ahora hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, si tú eres alguien que ha escuchado la palabra, pero no le ha entregado su corazón a Cristo, todavía duda si debe de entregarle su corazón a Cristo. No, yo te invito, no hay que dudar. Hay que entregarle nuestro corazón al Señor. Hermano, y si ya eres cristiano, pero estás apartado del camino, estás apartado de la senda, no te quedes ahí. Hay que regresar al camino de Dios. Hay que volver a la senda antigua. Hay que entregar verdaderamente nuestro corazón a Cristo. Hay hermanos que están siendo restaurados. Hay hermanos que están enfrentando oposición. Una vez conocieron la palabra, pero que el enemigo los ha llevado y los ha llevado en cautividad. No te quedes ahí. Eres un hijo, tal vez como el hijo pródigo, apartado de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no te ame. Dios nos ama a todos. Es importante que nosotros regresemos una vez más al camino de Dios y dejemos a Cristo entrar en nuestro corazón. Algo que me llama la atención de este pasaje, hermanos, es que el Señor dice: más a todos los que le recibieron. A todos los que le recibieron.
¿Qué quiere decir con esto? Eso quiere decir que Dios no obliga a nadie a amarlo. Dios no obliga a nadie a recibirlo en su corazón. Dios no obliga a nadie a entregar su vida a Cristo. Dios no nos obliga. Dios no está ahí con nosotros imponiéndonos que nosotros le busquemos con nuestro corazón. No, que le obligados a servirle, no. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solo a los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y ese creer que le hay es que Cristo resucitó, que no está en la tumba, sino que Él resucitó de los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Y todos los que estamos en Cristo tenemos que tener esa seguridad plena de que en Él está guardada nuestra alma y nuestro corazón, porque Él vive y Él reina. Es que en esa fe dice que somos hechos hijos de Dios, con todos los derechos de hijos de Dios. No hechos de la carne ni de la sangre, no procreados, sino engendrados, ahora procreados a través de la influencia del Espíritu Santo, a través de la obra de la cruz, a través de esa creación que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Ahora nosotros, hermanos, somos engendrados en el Evangelio para salvación. Esto el mundo no lo va a entender, pero el que está en Cristo lo va a entender muy bien, porque ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Y mire lo que dice el comentario. El verbo que está en comunión con Dios desde la eternidad, el creador de todo lo visible, hace su aparición al mundo. Él alumbra con su luz a todos. Sin embargo, sabemos que el mundo ha sido cegado por el Dios de este siglo, según lo que describió o lo que ha descrito el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 4:4. Los hombres han sido incrédulos y han rechazado el mensaje de salvación. Peor aún, se esperaba que el pueblo que tanto anhelaba la llegada del Mesías lo recibiera, pero muchos lo rechazaron. Quienes estaban a la expectativa del Redentor debieron haber creído, pero el evangelista afirmó que aquellos tampoco le recibieron. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos cristianos hoy, cuántos están rechazando al Hijo de Dios? ¿Cuántos cristianos viven sin cristianismo? ¿Cuántos cristianos están apartados de esa convicción? Apartados de esa comunión con el Padre que han recibido en Cristo. Anhelan. Yo le decía hace unos días, le mencionaba cómo muchos decían: después de la pandemia voy a buscar a Dios, después de la pandemia voy a servir a Dios. Después de la pandemia, ese después nunca llegó. ¿Por qué? Porque todavía se experimentan las tinieblas. Y ahí está. Ahí en el versículo 12, Juan afirmó que los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aunque el judío, verdad, en general rechazó a Jesús, un buen número también lo recibió, como Pedro, lo recibió como Pablo, lo recibieron al Señor, lo recibieron en su corazón como Mateo. Un remanente, hermanos. Un remanente al final fue el que recibió el evangelio, el que amó a Jesús, el que le entregó su vida. La Biblia siempre habla del remanente. La Biblia habla de los pocos en número que quedan y que entregan su vida en temor a Dios. Es lo mismo que sucede en el tiempo moderno. Cristo está a punto de venir. La realidad es de que solamente un remanente se irá con él. Qué importante es que nosotros seamos de ese remanente. Aquellos que están orando, que se están consagrando, aquellos que están meditando en las Escrituras, aquellos que están sirviendo a Dios.
tienen su corazón sensible. Tienen su corazón, hermanos, y su conciencia la tienen en alerta. Están siempre despiertos al momento de la venida del Señor. Su vida cristiana no la están abandonando, sino que están en esa comunión con Dios, íntima, permanente, constante, que es la que nosotros tenemos que tener. Una permanencia con Dios. Pero muchos no lo van a poder escuchar. Muchos no van a poder oír la voz. ¿Por qué? Porque se han vuelto insensibles a la palabra. Se han vuelto insensibles al mensaje. Se han vuelto insensibles a la voz de Dios. Amén. Pero siempre habrá ese remanente pequeño, ese remanente que cree, que recibe al Salvador. Esos pocos que han creído, dice el comentario, esos pocos que han creído en el nombre del Verbo, han recibido el privilegio de ser hijos de Dios. Esto es posible a través de la regeneración y el nuevo nacimiento. Es una obra sobrenatural que ocurre por la intervención del Espíritu Santo redarguyendo. Es todo lo que yo le estoy diciendo y que aquí está en el comentario. Aquí está la palabra que usted tiene para que usted pueda tener una comprensión más clara del mensaje de la Escritura. Ahora mire, para meditar. No se puede llegar a ser hijo de Dios tan solo por el esfuerzo personal. ¡Qué tremendo! O solo por cumplir con algún ritual religioso. Tampoco se logra ser hijo de Dios por ser de alguna denominación o religión. Y tampoco es algo que puede recibirse por herencia genética. Sino que cada uno debe tomar la decisión de creer en Jesucristo para acceder a este privilegio que solo el Padre puede otorgar. Es cierto que todos los hombres son creación de Dios, pero sus hijos son solamente aquellos que le adoptan como padre y dejan de ser tan solo hijos por creación. ¿Qué es lo que nos dice el comentario, hermano? Lo que nos está diciendo el comentario es que no porque yo soy pastor, mi hijo va a ser pastor. No porque yo soy salvo, mi hijo va a ser salvo. De ahí la necesidad de estar inculcando en nuestros hijos la palabra de Dios. De ahí la necesidad de seguir predicando el evangelio a nuestras generaciones, de que ellos no se apaguen en su luz, que ellos no se aparten del camino, que no sean absorbidos por las tinieblas, sino que ellos sean antorchas encendidas también. Esto es algo que todos tenemos que recibir. Algo que yo me he dado cuenta, sin importar la edad la edad en la que pase el joven, el niño que ha crecido en una cuna cristiana, es que va a llegar a una bifurcación, va a llegar a un lugar en el cual tenga que decidir entre el camino de Dios o el camino de muerte. El Señor puso a Israel delante del camino de vida y camino de muerte, y el Señor le dijo: yo te recomiendo que busques el camino de la vida. Ya los padres, Abraham, Isaac, Jacob, ya habían recibido, aunque no de manera de herencia o genética, porque Abraham tuvo que recibir el amor del Padre, después Jacob tuvo que recibir el amor del Padre, Isaac, su papá, también tuvo que recibir el amor de Dios, y cada uno debió haber entregado su corazón a Cristo. Cada uno de ellos tuvo que tener una relación con Dios. Así nosotros ahora no podemos pensar que porque nuestros padres, ellos fueron grandes hombres, mujeres de Dios, como ahora lo sabemos. Los ancianos que nos antecedieron, ellos, hermanos, vivían un cristianismo muy, muy consagrado. Un ejemplo tremendo de oración, de trabajo, de servicio, de entrega. Y sin embargo, a veces pensamos que la iglesia va a seguir marchando porque ellos lo hicieron. No. No. Nosotros ahora tenemos que marcar la diferencia. Ahora nosotros tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón y entregarle nuestro corazón a Cristo. Así que yo le invito, si usted tiene a Cristo en su corazón, afírmese en el Señor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no se aparte del Señor, siga en el camino de Dios. Y si no tienes a Cristo, Dios no te dice que cambies. Dios no te pide a ti que tú seas un hombre o una mujer perfecta. Dios no pide que tú seas un hombre o una mujer que sea consagrado para buscar al Señor. No es así.
No, Dios solamente dice, dame tu corazón, una vida cristiana perfecta. No, Él lo que quiere es perfeccionar tu vida. Él no espera que tú cambies, Él espera cambiarte. Él espera obrar en ti. Así que si estás débil, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar. Lo único que Dios pide es que no nos apartemos de Él, que sigamos sus caminos, que preguntemos por la senda antigua. Y Él promete, hermanos, bendecirnos, promete ayudarnos en toda necesidad.